gobierno dijo en las últimas horas que la luz al final del túnel llegará en el segundo trimestre del 2019. Bueno, ya estamos acostumbrados, brotes verdes, lluvias de inversiones, pero ahora dice que la economía se va a recomponer en el segundo trimestre del 2019. Está Agustín Telis, economista, con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Agustín? Bien, todo bien, gracias. Bueno, ¿qué pensás de esta última declaración de Duchovny? La metáfora es complicada, porque la luz al final del túnel que yo veo, sinceramente, es una luz de un tren que viene de frente con el cual vamos a chocar, si la cosa sigue por este camino, digamos, no una luz de auspicio hacia algo mejor, digo. Viene un escenario muy delicado económico los próximos meses en Argentina. Lo que ocurrió hasta acá en el mercado financiero con el dólar, etcétera, te llevan a un escenario de recesión que se profundiza, pérdida de empleo, deterioro en términos sociales, económicos, pérdida de bienestar para todos los argentinos, destrucción del entramado productivo. Ese escenario ya está lanzado. La esperanza que plantea el gobierno de cara a, por eso habla del segundo trimestre, tiene que ver con la próxima cosecha. O sea, el gobierno, si vos te pones a mirar, por ejemplo, lo que plantea en el presupuesto que presentó ayer en el Congreso de la Nación, es directamente volver al modelo agroexportador. Lo que te dicen es, el año que viene descomponen el Producto Bruto, que dicen que va a caer un 0,5, optimista, va a caer mucho más en estas condiciones el año que viene, pero te marcan que va a caer el consumo privado, que va a caer el consumo público, que va a caer la inversión. Y vos decís, ¿por qué va a crecer la economía? Creen que por un impulso vía exportaciones. O sea, es restaurar el modelo agroexportador en Argentina, que primero resulta no creíble, porque nada te indica en este escenario. Hoy tenemos un dato novedoso ahora, que es que la tonelada de soja en el mundo quebró por primera vez el piso de $300 desde hace más de 10 años, del año 2006, que no estaba en un nivel tan bajo. Entonces eso hace que tus exportaciones se debiliten por precio también. Pero si así fuera, si ese aumento de las exportaciones se diera, estarías volviendo a un modelo agroexportador que no genera empleo y no incluye a los 40 millones de argentinos. Entonces, digo, me parece que solamente crecería un sector. Claro, solamente un sector, el agroexportador, y algunos sectores de servicios, lo que vivimos viviendo hasta ahora, algunos sectores muy concentrados de la industria y el sector financiero, que tiene montado toda una cuestión especulativa atrás de esto, el endeudamiento. Bueno, ahora se habla de posibles futuras reestructuraciones de deuda, digo, hay todo un negocio financiero de comisiones, las LEVAC, que hoy estamos viviendo un nuevo vencimiento de LEVAC, esta bomba de tiempo que tanto advertimos, que implicó pago de intereses, comisiones, el endeudamiento del Estado, que sigue a un ritmo vertiginoso semana tras semana, ahora con la novedad de las letras del Tesoro. Digo, nos vamos encontrando con esta lógica financiera de modelo agroexportador que en ningún caso genera el empleo que la Argentina necesita. El gran perdedor de todo este esquema, la industria, el aparato productivo, que sí es el que genera empleo, el que lograría fortalecer el mercado interno, mejorar la calidad de vida, pero bueno, lamentablemente estamos a un rumbo completamente a contramano y producto de una gran impericia, además estamos transitando en un equilibrio muy inestable, atajado y atado con alambres, que en cualquier momento un cimbronazo, como está ocurriendo ahora, por eso lo advierto, con el precio de la tonelada de soja o alguna otra cosa. Hay que ver cómo termina hoy al final del día, cuando informe el resultado de esta renovación del EVAC, te puede disparar otra vez una suba del dólar, con el correlato que eso tiene, que sufren todos los argentinos que nos están mirando del otro lado, que es el traslado a precios. Un sueldo que ya no alcanza para llegar, no te digo a fin de mes, no alcanza para llegar a mitad de mes con los precios que se enfrentan, un gobierno que insiste en no reabrir paritarias y mantener pisados los salarios, y una situación que se va agravando con el correr de las horas, te diría ya, porque los plazos se acortan mucho. Agustín, mencionabas el artículo que habla de la reestructuración de deuda. Podríamos repasar los lineamientos del presupuesto. A ver, a modo de resumen, lo que la mayoría dice es que es el presupuesto del ajuste, pero ajuste profundizado, pero bueno, increíble desde ciertos puntos que sabemos no se van a poder cumplir. Habrá que ver qué es lo que pasa en el Congreso, quedará en manos de los legisladores, pero concretamente respecto del artículo de reestructuración de deuda, se ha hablado muy poco de esto, algunos todavía, porque son muchas hojas, tal vez no lo descubrieron, queremos creer que es así, pero es uno de los puntos más graves y más importantes. Explícanos por qué, porque tiene que ver con la reestructuración de deuda y, a ver, bajo qué forma se toma deuda al día de hoy y cómo puede ser contraer deuda a futuro. Claro, esto tiene que ver con que la Argentina, como sabemos, los últimos 2 años, después del famoso pago a los fondos buitre, recayó en una lógica de endeudamiento voraz, muy fuerte. Argentina emitió alrededor de 130.000 millones de dólares de deuda, le tenés que sumarlo del Fondo Monetario, ahora se habla de... ¿Cuánto estamos? ¿Ya en el 80 y algo por ciento? Sí, en torno al 80% del PBI, la deuda pública total, con proyecciones que a un tipo de cambio, yo te diría conservador, para fin de año ya supera el 100% del PBI, el 110, 111, te diría, 111. Un informe que salió hace poco, ayer creo, sobre estas proyecciones, que marca un escenario muy delicado. Son niveles más altos de los que teníamos previo al estallido del año 2001, para que te des una idea. Pero digo,
esta lógica de endeudamiento de la Argentina lo que condujo es a esta situación que estamos viviendo en el mercado financiero, sube el dólar, te aumenta el riesgo país, porque el mercado empieza a percibir que Argentina no genera los dólares que necesita para pagar la deuda, la carga de la deuda se incrementa sistemáticamente a medida que se devalúa el peso, porque nosotros tenemos un presupuesto en pesos y la deuda está en dólares, el 80% de la deuda que se contrajo en los últimos 2 años es deuda en dólares. Entonces ahí, para evitar esa posibilidad de default, empieza a aparecer la idea de una reestructuración de deuda anticipada. ¿Qué es una reestructuración? Tengamos en cuenta, cuando Argentina entró en default en el año 2001, unos años después, año 2005, presidencia de Néstor Kirchner, se hizo una reestructuración de deuda. Es decir, Argentina normalizó su posición frente al mercado internacional en aquel momento con una actitud muy ventajosa para la Argentina, que fue plantearte como un acreedor que estaba quebrado, como era Argentina en ese momento, después de un default, y decir, bueno, yo te reestructuro, te tomo los títulos de deuda que vos tenés viejos, que no sirven para nada, te doy títulos nuevos, pero bajo condiciones de menos tasa de interés, plazos más largos, periodos de gracia. Para la Argentina. Claro, te quito capital, en aquel momento cerca de un 70%, conveniente para la Argentina. Lo que modifica este artículo de la ley de presupuesto, que en realidad viene a modificar un artículo de la ley de administración financiera, que mantenía la prohibición, desde una lógica implacable, de que vos puedas, como país, hacer una reestructuración en condiciones desventajosas. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una deuda, país, Argentina, en dólares al 7%. Yo te digo, no, te la reestructuro. Te doy a un plazo más largo para liberarme un poco ahora, pero en vez del 7 te pago el 12%. Bueno, eso la ley de administración financiera lo prohibía, porque te decía, si vos reestructurás tiene que ser ventajoso para el país, si no, no podés reestructurar. Bueno, ahora eso se modifica, se establece en este artículo que vos podés hacerlo, aún en condiciones que no sean ventajosas, lo que dice de manera engañosa lo que el mercado dicte. Y sin el consentimiento del Congreso, que esto es más grave. Claro, y sin el consentimiento del Congreso. Entonces el Poder Ejecutivo podría, llegado el caso, decir, bueno, dado que sube el riesgo país y la deuda, tenemos que liberarnos un poco, pacto con el mercado financiero, por ejemplo, un estiramiento de los plazos a cambio de más capital, a cambio de más tasa de interés, lo cual nos perjudicaría a todos los argentinos, nos dejaría mucho más condicionados a futuro. Es como abrir la puerta para una reestructuración preventiva que ya tiene también un riesgo porque te está advirtiendo, che, cuidado. Entonces el gobierno cuando dice, no, el default es algo muy lejano, no va a existir, estamos en condiciones, bueno, cuidado, si no, no estarías abriendo la puerta para poder plantear una reestructuración de esta manera y después poder plantear una reestructuración que nos perjudique a todos los argentinos, lo cual es una locura. Yo espero, digamos, que todavía, como decía Daniela recién, algunos estén distraídos, no hayan leído todavía el mamotreto de más de 200 páginas que tiene el presupuesto, y cuando lleguen a ese artículo presten atención desde los legisladores de la oposición y por lo menos siéntense para plantear una revisión de eso, ¿no? Parte de la partida del presupuesto, un 48,9%, va a ser destinada al pago de intereses de la deuda. ¿Nos explicás esto? Sí, en realidad cuando vos te pones a mirar los componentes del presupuesto, que tenés las partidas de salud, seguridad, educación, todo lo que compone el presupuesto, jubilación, etcétera, la que más sube en el año, la que se proyecta con una suba más fuerte, es la partida correspondiente a los intereses de la deuda. Es decir, todo este endeudamiento que recién explicaba, que asumió Argentina en los últimos 2 años, tiene una carga de intereses que tiene que ver con eso, que además, como te decía recién, como se endeudaron en los mercados internacionales en dólares y en el presupuesto vos lo tenés expresado en pesos, a medida que devaluás, la carga de la deuda en tu presupuesto va creciendo. Con un dólar a 20 pesos de hace unos meses atrás era una determinada carga. Hoy, solo por la devaluación, no por haber contraído nueva deuda o porque corran los intereses, solo por la devaluación de 20 a 40, esa carga de intereses se te duplicó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La partida presupuestaria que más empieza a pesar en el presupuesto y que más fuerte crece es la de intereses de la deuda. ¿Qué es la contracara de eso? Que para respetar los intereses de la deuda y el pago de esos intereses, que quiere decir no entrar en default, lo que vos tenés que hacer, según la lógica del gobierno, es recortar el resto de las partidas presupuestarias. Entonces te empuja a ajustes cada vez más fuertes en los rubros que te acabo de mencionar. Educación, ciencia y tecnología, salud. O sea, tenés que pasar la tijera por todos lados, que para que se entienda, porque a veces los economistas hablamos en términos macro y parece que fuera una abstracción, que vos agarrás el presupuesto y lo recortás. No, recortar salud son menos gasas en los hospitales, son que vayas y no haya turnos, que haya protesta de los médicos porque no cobran, que la infraestructura de la escuela esté deteriorada y pasen accidentes
que pasen tragedias como la que pasó en Moreno, que los maestros no den clase y haya no sé cuántos días de paro. Eso es la contracara del ajuste, o que no haya ciencia y técnica en Argentina, como está empezando a no haberla ahora. Entonces, eso es lo que vos tenés en lo cotidiano como consecuencia de estas decisiones del gobierno y que te llevan a este escenario. Por ejemplo, que en el presupuesto la partida que más crece es la de intereses de la deuda, digamos, ¿no? Agustín, te pregunto por último y muy breve, a ver, ¿cómo sirve a modo de ejemplo lo que está pasando en los Estados Unidos? Hoy fue una jornada importante, Donald Trump tuiteando respecto de el cobro de aranceles a China. ¿Qué significa esto? Sobre el mundo tan mirado por Mauricio Macri y que decía, bueno, tenemos que seguir al mundo, el mundo nos mira de buena manera, y va en contraposición absoluta con las medidas que se están tomando ahora. Uno de los grandes problemas que tuvo este gobierno de entrada, yo siempre fui muy crítico porque no comparto la visión de la política económica que tiene este gobierno, pero siempre marqué que uno de los principales problemas que tuvo fue la incorrecta lectura, absolutamente incorrecta, que hizo del contexto internacional. ¿Qué es lo que los lleva a decir que hoy hay una tormenta, un frente de tormenta que viene de frente? En realidad hoy estamos viviendo una situación internacional normal, digamos, donde siempre ocurren cosas, el mundo no es una foto que está estancada, ocurren cosas todo el tiempo, pero no hay ninguna situación de crisis de gran magnitud y una situación a la cual hay que adaptarse y que el gobierno leyó mal, por eso se insertó completamente a contramano del mundo, a punto tal que el propio presidente viajó a insertarse en acuerdos comerciales con grandes potencias donde le cerraron la puerta en la cara y le dijeron, no, la cosa no va por acá. Bueno, hoy tenemos planteada una guerra comercial entre China y Estados Unidos, con actitudes muy proteccionistas, lo que hacen es fijarse aranceles unos a otros para evitar el ingreso de productos. Bueno, toda esta actitud proteccionista que está teniendo el mundo, que lleva a fortalecer sus mercados internos, a refugiarse hacia adentro para sostener crecimiento basado en eso, es la contracara de Argentina, que cree que va a crecer, según este último presupuesto, ratifica esa misma idea, mirando al mundo y exportando hacia un mundo que se cierra. Y además una guerra comercial que tiene otro componente complicado, genera mucha incertidumbre, esa incertidumbre genera ciertos movimientos de salida en los mercados emergentes que se llaman en el mundo, que son Argentina, latinoamericanos, asiáticos, etcétera, y el problema es que ahí Argentina encabeza junto a Turquía el conjunto de los dos países más riesgosos dentro de los mercados emergentes. ¿Por qué? Porque todas las políticas que viene tomando este gobierno desde el día 1 y que algunos venimos advirtiendo, generaron una vulnerabilidad tal que hoy cualquier evento extraordinario en el mundo, como por ejemplo esta guerra comercial entre China y Estados Unidos o alguna otra cosa que va pasando, acá nos impacta de manera directa, nos pega un mazazo y nos lleva a esta situación de crisis que estamos atravesando día a día, de la cual no salimos, se profundiza, vienen días muy delicados, hay que prestar atención ya que estamos, advierto, mañana. Hoy tenemos, para ver qué puede pasar mañana con el dólar, resultado de la licitación del EVAC, y si el público decidió ir a las letes, viste que ahora es todo un trabalengua. La LEVAC es la letra del Banco Central, la letra es la letra del Tesoro, puede subir el dólar y se junta a otro factor agravante que salió hoy, lo que te comentaba antes, la tonelada de soja abajo de $300 después de más de 12 años. Con otra cosa que deja al desnudo esto, que acá me acuerdo que lo comentamos también cuando montaron el nuevo esquema de retenciones. El mamarracho de haber generado retenciones con un monto fijo en pesos, que lo que hace es que cuando el valor internacional del producto exportable, en este caso la soja, cae, el que tiene que tributar ve que le aumenta la carga del impuesto que tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace para compensar? Estimular y generar una devaluación del peso. El mercado agroexportador, que es el que maneja el mercado cambiario, se corre, no ingresa los dólares, puede no hacerlo porque el gobierno se lo permite, deja subir el dólar y de esa manera compensa ese sobreimpuesto fijo que paga porque cae el precio del commodity. Un esquema mamarracho total, pero bueno, ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas, lamentablemente. Muchas gracias, Agustín. Gracias. Muy amable.